Tardes, mi nombre es Manuel Alvarado y soy integrante del... Buenas, yo soy Kendall Arce, carnet C20656. Hola, mi nombre es José Bolaños y mi carnet es C21233. Hola, mucho gusto, yo soy José David Costa Montoya, carnet C22439. Hola, mi nombre es Abril Delgado, carnet C22532. Hola, mi nombre es Jan Rodríguez y soy parte del grupo 2. Buenas, mi nombre es Gabriel Zúñiga Vega, carnet C28741 y soy integrante del grupo 2. En cuanto al eje temático central del libro, Sapiens, Animales a Hombres, de Yuval Noah Harari, pues consideramos que su desarrollo se dedica a estudiar el recorrido del Homo sapiens, y pues cómo éste logró diferenciarse de las otras especies y dominar o ponerse en la posición dominante de la cadena alimenticia. El autor logra identificar aspectos claves en los que permitieron al hombre alcanzar esta dominación global. Destaca entre ellos la capacidad de cooperar con otros de su especie, dejando atrás, digamos, diferencias y celos que les permitió, pues, hacerse poderosos en grupos, dejando de lado, digamos, su debilidad individual. Y otro punto muy importante es el de la imaginación como una herramienta que permite, pues, someterse a sistemas de orden imaginados o a desarrollar creencias en dioses. Un ejemplo en cuanto al aspecto imaginativo sería la creación de los sistemas de derechos en las sociedades. Pues al final es un orden imaginativo, autoimpuesto y que en muchos casos emana o se basa en los derechos humanos, que son simplemente una serie de garantías inventadas por y para los hombres y pues que carecen de una realidad práctica en el sentido de que no existen en la naturaleza como tal. Otra manera de ejemplificar esto es el de poner pues un objeto. Un animal va a ver el objeto que digamos que pongamos a observación como simplemente el objeto, qué sé yo, si es un alimento, digamos, el animal va a ver el objeto simplemente como alimento, pero el hombre tiene la capacidad de imaginar. Ahora voy a explicar dos aspectos de la cuarta parte del texto de Harari titulada La Revolución Científica, y este es uno de los aspectos que se van a explicar. Harari critica la revolución científica y dice que más que una revolución del conocimiento, la revolución científica es una revolución de la ignorancia. La ciencia moderna da a conocer que el hombre es casi en su mayoría ignorante cuando se trata de asuntos de suma importancia. Esto le da la facultad de ser, y cito, más dinámica, adaptable e inquisitiva que cualquier otra tradición previa al conocimiento. Ya que el humano ha logrado solucionar muchos problemas gracias a la ciencia, ha surgido el mito de que pueden resolver todos los problemas que tengan mediante el aprendizaje de nuevos aspectos y conocimientos. Harari también explica cómo la ciencia está limitada a los intereses dominantes como lo son los intereses económicos, políticos e ideológicos, o en palabras más claras, el dinero, la política y la religión. Como segundo aspecto a explicar está la reflexión a futuro del Homo sapiens en la Tierra y el gran poder que todos le damos a la ciencia y la tecnología para manipular las restricciones que nos impone el mundo que nos rodea y nuestras limitaciones propias como el cuerpo y la mente. El mito de la ciencia y la tecnología que asegura que esos dos aspectos son lo que hacen un mundo mejor, también hace suponer que en la actualidad el Homo sapiens tiene poderes divinos, como la creación de vida, la eterna juventud, la transformación de nuestra propia naturaleza genética e incluso la capacidad de leer la mente mediante cerebros conectados por ordenadores, como dice Harari. Pero él teme que en esta búsqueda interminable de más conocimiento se pueda comprometer la vida en el planeta de diferentes formas, como el cambio climático y la extinción de muchas especies, e incluso llevar a los Homo sapiens a ser reemplazados por seres distintos y más inteligentes. La capacidad de abstracción, como ya se sabe, es la capacidad que posee el Homo sapiens de transmitir información e ideas ficticias, producida por el fenómeno conocido como la revolución cognitiva. En el afán de comprender y comunicar su entorno y aquellas cosas para las cuales no se encontraba una explicación, originalmente, el Homo sapiens primitivo creó imágenes ficticias o fenómenos imaginarios que pudieran justificar estas situaciones inexplicables. Varios años después, y posterior a la revolución agrícola, la capacidad de abstracción influenció de forma muy fuerte a la evolución de la cultura humana. Una de las manifestaciones más fuertes de la abstracción en la evolución de la cultura son los tres órdenes universales expresados en el libro Sapiens de Yuval Noah Harari. Se habla sobre la creación de los órdenes monetario, político y religioso. Las ideas de las personas se transcribieron a la evolución de estos órdenes. En el orden monetario, por ejemplo,
según avance desde los sistemas de favores y trueques al uso del dinero físico. En el político se ve la evolución de los territorios, imperios y finalmente ideas como naciones o repúblicas. En lo que es el orden religioso se ve una evolución desde pinturas y estatuillas rupestres a templos y ciudades enteras dedicadas a divinidades que incluso rigen de forma legal en las sociedades modernas. Todas estas ideas se volvieron características de cada comunidad, lo que ayudó al desarrollo de distintas culturas a base del desarrollo de la abstracción en el mundo humano. De las ideas desarrolladas de la abstracción se pueden ver adaptaciones físicas, como lo son el desarrollo de los lenguajes escritos o los mapas creados en los periodos de conquista, donde se muestran traducidas a lo físico la concepción abstracta que tenían del mundo las personas de ese entonces. Hay muchas expresiones de la abstracción, como lo pueden ser las naciones o bien la religión también, que continúan siendo totalmente inmateriales pero fuertemente influyentes en la vida humana. Finalmente, y para concluir, la interpretación de los diferentes entornos y la expresión que los distintos grupos de Homo sapiens le dieron a partir de ideas abstractas al mundo es lo que permitió el desarrollo de distintas culturas, así como de ideas universales e inmateriales que pueden unir a las personas. Muchas gracias. El expansionismo es un término que hace referencia al objetivo de una nación de expandir, o en otras palabras, de acrecentar su dominio territorial y de esta forma implantar sus costumbres y modelos de vida. Esto mediante el establecimiento de sus teorías económicas, su religión y sus ideologías políticas sobre otro espacio geográfico. En el texto de Harari, este concepto se ve representado en la expansión del cristianismo y del islamismo en territorios de Europa, Asia y África. Sociedad política. Es un concepto utilizado por las ciencias sociales, específicamente por las ciencias políticas, que alude a la existencia de una relación entre el Estado, tomando en cuenta todo lo que este conlleva como su organización gubernamental, y la sociedad civil. Hay que considerar que este concepto no es un ideal, no hace referencia a un ideal, sino que caracteriza a la realidad humana. De esta forma, hay que resaltar que el ente organizador de una sociedad política siempre va a ser el poder, ya que este es connatural al ser humano. Multiculturalidad. Este concepto cuenta con diferentes interpretaciones de acuerdo con la rama de estudio que lo está analizando, pero para llevar a cabo esta investigación vamos a tomar en cuenta la definición que hace referencia a la presencia de múltiples culturas dentro de un mismo espacio geográfico, físico o social, las cuales pueden tener relación o no entre sí. Hacemos hincapié en que para que este proceso de multiculturalidad se lleve a cabo, las culturas tienen que contar con un carácter de coexistencia entre sí dentro de una misma. Hominización. Explica el proceso evolutivo por el que tuvo que pasar una especie para poder llegar a ser el ser humano como lo conocemos hoy en día. Es decir, las evoluciones genotípicas y fenotípicas por las que tuvo que pasar el ser humano como especie en términos biológicos. De esta forma, como se explica en el texto de Harari, este proceso también fue el responsable de provocar la creación de la cultura y todo lo que ésta conlleva. El cristianismo es y ha sido de las principales religiones y doctrinas a lo largo de la historia. Es de las religiones monoteístas más antiguas e influyentes. Su libro sagrado es la Biblia, que se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y se fundamenta en la vida de Jesús, quienes los cristianos creen es el Mesías. La figura del Mesías es la encarnación de Dios, por lo que los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios y Él representa la salvación, quien conduce a la vida eterna. El cristianismo sostiene que Jesús es Dios hecho hombre y Él vino al mundo a salvar a todos quienes creyeran en Él, redimirlos de los pecados y conducirlos hacia la vida eterna. La primera parte del libro sagrado es el Antiguo Testamento y se origina del judaísmo. Jesús mismo fue judío, pero los cristianos creen que Jesús fue el Mesías que los judíos estaban esperando, el Salvador, mientras que los judíos siguen esperando la venida del Mesías, ya que para ellos Jesús fue solo otro profeta más. El antropocentrismo es la teoría filosófica que supone que el ser humano y sus intereses están en el centro de todo. La teoría surge tras la previa teoría del teocentrismo, la cual tenía como pilar central a Dios. Este concepto surge a partir de que comienza a evolucionar la ciencia y el hombre adquiere nuevos conocimientos. Es principalmente durante la época del Renacimiento cuando la doctrina del antropocentrismo se impone en la sociedad.
El nomadismo prevaleció principalmente durante el Paleolítico y el Neolítico y era la forma de vida que practicaban las personas o nómadas como se les conocían. Ellos se trasladaban de manera constante sin habitar en un lugar fijo debido a las condiciones climáticas o por subsistencia. Pese a consistir en una movilización o desplazamiento constante, dependiendo de la época del año, condiciones climáticas u otros factores, ellos acostumbraban a tener una organización social, una clase de comunidad, que pese a ser mucho más simple que las comunidades sedentarias, tenían un orden y una estructura. Fue la primera forma de vida del ser humano, ya que se veían obligados a desplazarse constantemente para conseguir alimentos, refugios o adaptarse a las condiciones climáticas que se les presentaran. La fe religiosa, según Harari, plantea que la creación de la idea de religión es un invento que logra homogeneizar a los humanos y que pese a ellos no conocerse entre sí, los logra hacerse sentir íntimamente identificados. Sin embargo, podemos ver pensadores como Tomás de Aquino que plantean que hay armonía y no conflicto entre la razón y la fe. Según él, la razón y la fe son dos caminos que conducen a una misma verdad y plantea que la fe colabora con la razón para llegar a esta verdad. Otro gran pensador cristiano, San Agustín de Hipona, sostiene la teoría de que la razón y la fe son dos elementos que son inseparables. Este pensador argumenta que la fe no requiere justificación externa para explicarse y es la fe el fundamento de la razón. Yo les estaré exponiendo sobre las siguientes definiciones. Primeramente, ¿qué es evolución cultural? Esta evolución se basa principalmente en lo que es la replicación de cifras de información cultural llamadas memes. Las culturas que a través de la historia tienen un mayor éxito o una mayor fuerza son las que sobresalen en lo que es la reproducción de estos memes, con una independencia de los costes y beneficios para sus anfitriones humanos. Ahora les hablaré sobre la era de las exploraciones. La era de las exploraciones fue y es uno de los momentos más importantes y decisivos de la historia de la humanidad. Los viajes y exploraciones que se emprendieron por el mar desde el siglo XV fue el momento en donde los navegantes pertenecientes a la monarquía hispánica y Portugal transformaron radicalmente el conocimiento de los europeos y del mundo sobre esta y marcaron de manera fundamental lo que fue el inicio de la primera globalización. Ahora les exponer la definición de derechos humanos. Los derechos humanos son aquellos derechos que tiene el hombre frente al Estado. Más específicamente, hablamos de los derechos frente a los órganos que detentan el poder. Estos tienen la parte de individualidad propia de libre arbitrio en sentido liberal. Los derechos que derivan de la consideración del individuo aislado y libre son aquellos que son libertad de coincidencia, libertad personal, inviolabilidad del domicilio, secreto de la correspondencia y propiedad privada. También cabe recalcar que el núcleo interno de los humanos como individuos da sentido al mundo y es el origen de toda autoridad ética y política. Si se nos presenta un problema ético-político, nuestro deber es mirar dentro de nosotros y escuchar nuestra voz interior, la cual es la voz de la humanidad. Los ideales principales del humanismo liberal son para proteger la libertad de esta voz inferior frente a la intrusión o el daño. A estos ideales se les conoce colectivamente como derechos humanos. Y por último les hablaré del capitalismo. El capitalismo es una forma de organización social la cual está basada en la producción de mercancías, acumulación de riquezas en manos de particulares y en la existencia de un mercado mundial integrado. El trabajo libre, asalariado y la propiedad privada de los medios de producción son sus categorías e ideales básicos. Estos expresan lo que fue entonces la separación del productor de sus instrumentos de trabajo y del producto de su trabajo, expresando la separación definitiva del capital del trabajo de la figura del trabajador. En épocas anteriores, ambas categorías no se diferenciaban, pues éstas se fundían en la figura del trabajador manual. Sin embargo, en el capitalismo se encienden para poder reunirse de esta forma a través de una relación social entre el obrero y el capitalista. Bueno, ahora el concepto que yo voy a definir va a ser el concepto de identidad cultural. El concepto de identidad cultural principalmente lo que engloba es un cierto sentido de pertenencia a un grupo social, el cual normalmente lo que comparte son costumbres, tradiciones, rasgos de cultura, valores, etc. La identidad normalmente surge por diferenciación y reafirmación del uno con el otro. Aunque el concepto de la identidad cultural como tal trasciende fronteras, originalmente se creó para definir a las personas de un cierto lugar en concreto.
Bueno, el siguiente concepto que voy a definir va a ser el concepto del totalitarismo, el cual es un régimen político autocrático, lo cual significa que el poder y las actividades recaen solamente en un individuo o un grupo de personas realmente reducido. El totalitarismo como tal está caracterizado por el gran uso de la fuerza y las reprimendas del gobierno hacia las personas que quieran expresarse de una manera diferente a como ellos piensan, además que el gobierno totalitario busca dominar todos los aspectos en una sociedad, y vemos el caso de Corea del Norte. Continuando con la definición de conceptos, ahora voy a continuar con la palabra tribu. La palabra tribu viene del latín tribus, lo cual inicialmente era conformado por la cultura judía y grecolatina, las cuales ocupaban un territorio y los integrantes compartían un mismo origen. El término tribu, en un sentido tradicional, llega a surgir a partir de la palabra unión, la cual era de varias personas que habitaban en un determinado territorio y compartían una cultura en común. Y como último concepto tendríamos el concepto de creación artística. El proceso de creación artística básicamente sería el eje de estudio en el cual vemos una perspectiva en la cual los sujetos pueden llegar a investigar el contexto sociohistórico de algún material, que claro, encamina el proceso que concluye con una obra artística. Algunos ejemplos de las creaciones artísticas son, por ejemplo, cuadros, fotos, canciones, novelas, etc., las cuales nos dan una idea más clara de lo que es este concepto. Para darle una pequeña conclusión a este examen final de historia, nosotros como grupo realmente aprendimos un poco más acerca de diferentes conceptos que nos tocó definir, variados, los cuales nos dan un poco más de cultura general y entendimiento de varios temas. Las respuestas de Explique nos dan cierta facilidad de poder expresarnos de la mejor manera de todo lo que hemos aprendido durante este curso, y finalmente esta realización del proyecto nos ayuda a expandir un poco más el conocimiento que obtuvimos durante el semestre en las clases aprendidas con el profesor Miguel Guzmán. Muchas gracias.